Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Uno de los temas más importantes hoy en día es el de la inteligencia artificial. Por eso, la primera vez que el Papa Sumo Pontífice Francisco asiste a una reunión de jefes de Estado y jefes de gobierno, donde estaban los 7 más importantes economías del planeta, pero 10 invitados, entre ellos países tan importantes como Argentina, como la India, como Pakistán, en el caso de Turquía, y se pidió una reglamentación necesaria sobre este tema. Igualmente, otro punto muy importante es el tema ecológico y ambiental, donde el Papa también hizo un llamado a los jefes de Estado y gobierno en la responsabilidad que tienen frente al medio ambiente. Y en cuanto a la situación de la guerra en Europa entre Rusia y naturalmente Ucrania, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a Washington más armas para que Ucrania y que China asuman las consecuencias de su apoyo a Rusia, además de aplaudir el mayor aumento de gasto militar de la alianza en décadas. Esto significa que Rusia sigue con su guerra con Ucrania, Ucrania tiene todo el apoyo de Occidente, China mientras tanto está en la indefinición de seguir apoyando a Rusia, pero también abrirse al comercio, al mercado internacional, sin perder la asociación económica y comercial con Estados Unidos y con la Unión Europea. De todas maneras, es un problema que sigue vigente y precisamente en el grupo de los 7 y después en la reunión de Lucerna, más de 100 países clamaron por la paz, el diálogo y la necesidad de llegar a un acuerdo dentro de los criterios de las Naciones Unidas. Visita del secretario general de la OTAN a Washington. Jens Stoltenberg se reunió el lunes en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Joe Biden, donde pidió más armas para Ucrania y celebró los aumentos en gastos de defensa que han hecho los miembros de la alianza. Hoy podemos publicar nuevas cifras de gasto de defensa que muestran que a través de Europa y Canadá, los aliados de la OTAN están aumentando su gasto de defensa en un 18%. Es el incremento más grande en décadas. 23 aliados van a gastar 2% o más de su Producto Interno Bruto en defensa este año. Stoltenberg, que dejará el cargo en octubre, se encuentra de visita en Washington para preparar la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se celebrará en la capital estadounidense del 9 al 11 de julio con motivo del 75 aniversario de su creación. En un discurso previo a su reunión con Biden, arremetió contra China, a la que acusa de apoyar a Rusia en su guerra en Ucrania. Pekín niega haber suministrado armas directamente a Moscú. Públicamente, el presidente Xi ha tratado de crear la impresión de que se mantiene en segundo plano en este conflicto, para evitar las sanciones y mantener el flujo comercial. Pero la realidad es que China está alimentando el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo quiere mantener buenas relaciones con Occidente. Pekín no puede tener ambas cosas. En algún punto, y a menos de que China cambie de rumbo, los aliados deben imponerle un costo. Stoltenberg también recalcó que la OTAN se hará cargo del apoyo militar occidental a Ucrania, gestionado hasta ahora por Estados Unidos, para anclarlo más a largo plazo, cuando faltan menos de 5 meses para las elecciones de noviembre. El presidente Biden busca la reelección frente al exmandatario Donald Trump, quien ha puesto en duda la continuación del suministro de ayuda militar para Ucrania. Al margen de esta situación de conflicto entre Rusia y Ucrania y la terrible situación del Medio Oriente con Hamas e Israel, con los problemas del Mar Rojo, donde los hutíes están tratando de cerrar los estrechos, y la situación de Irán y Arabia Saudita muchas veces confrontados de carácter ideológico y económico, naturalmente que esta situación nos obliga a una reflexión sobre el tema de los gastos en armamentismo. Se gasta mucho más en armas nucleares o en armas convencionales o en armas de destrucción masiva que en los programas de desarrollo para la paz, la convivencia y el diálogo, o para ayudar a la educación a nivel mundial. Por eso una reflexión sobre este tema y más adelante, como siempre, entrevistas en el campo del derecho y las relaciones internacionales. Uno de los problemas es la posibilidad de una guerra de carácter internacional
e incluso mundial, y no solo con armas convencionales, sino con armas atómicas. La guerra que está después de 2 años entre Rusia y Ucrania y el conflicto del Medio Oriente, que no se resuelve desde 1948 con la creación del Estado de Israel y de Palestina, que necesita llegar a acuerdos en el sistema internacional. Además, muchísimos conflictos activos en la actualidad. De acuerdo al Instituto de la Paz y Economía, señalaba recientemente que hay 56 guerras públicas o silenciosas, el más alto desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sin que pueda ninguno de ellos tener la dimensión letal y destructiva de los que se daban hace 80 años. Pero aumenta igualmente la tendencia a que lo ocurrido en Etiopía, Gaza, Sudán y Ucrania, los conflictos menores terminen por escalar rápidamente hasta convertirse en conflictos internacionales de alta intensidad que se prolonguen sin dejar comienzo ni fin. De hecho, el porcentaje de conflictos que finalizan con una victoria decisiva de algunos de los bandos enfrentados ha disminuido del 49% en la década de los 70 a menos del 9% en la década pasada, al igual que ha ocurrido con los que terminaron en un acuerdo de paz, pasando del 23% al 4% en el mismo periodo. Esto significa, por un lado, que el número de víctimas mortales producidas directamente por los combates haya llegado a más de 160.000, la segunda cifra más alta de los últimos 30 años, y por el otro, sigue creciendo el número de personas forzadas a abandonar sus hogares al tratar de poner a salvo sus vidas, de forma que ya en septiembre de 2023, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Personas Refugiadas y también desplazados forzosos tiene una tendencia alimentada principalmente por la guerra de Ucrania y los conflictos en Sudán, la República Democrática del Congo y Birmania, una combinación de sequías, inundaciones, inseguridad en Somalia y una prolongada crisis humanitaria en Afganistán. Y el 75% de todos ellos en contra de la obsesión xenófoba de que algunos alimentan en los países occidentales, se encuentran en países de baja renta y renta media. Por último, en términos económicos y según el citado índice, el impacto global de la violencia alcanzó a casi 20 billones de dólares, un 13.5% del Producto Interno Mundial. Cabría pensar que la enormidad de esos costes debería impulsar los esfuerzos globales para evitar al menos los conflictos o reducirlos. Sin embargo, si comparamos el total de los fondos dedicados a la consolidación y mantenimiento de la paz, 46.000 millones, frente a un gasto militar de todos los países que supera a los 2.500 millones de dólares, es natural ver que la violencia se ha generalizado y se le otorga mayor y primordial cumplimiento al viejo proverbio latino: si quieres la paz, prepara la guerra. La militarización de la agenda internacional es ya muy peligrosa, con 108 países que han sufrido una intensificación de esta tendencia, aumentando sostenidamente sus presupuestos en defensa, con Estados Unidos a la cabeza en cuanto a capacidades militares, triplicando a los que presenta China y con Rusia todavía más lejos. Estados Unidos y Norteamérica es la región del planeta que ha sufrido con mayor deterioro en sus condiciones de paz durante el pasado año, y que el Medio Oriente y el norte de África sigue siendo la región menos pacífica, con los últimos recientes acontecimientos de Yemen, del Mar Rojo y Sudán como los más violentos del mundo, y con Israel sufriendo la mayor deterioro en todos los incluidos en el índice con la guerra entre Palestina e Israel. El contrapunto, sin olvidar en ningún caso Ucrania, lo da Europa, que siendo la zona menos violenta del mundo, con Islandia, Irlanda y Austria encabezando la lista de los países más pacíficos, los europeos se han reunido y precisamente después de las elecciones del Parlamento señalan que la invasión a Ucrania por parte de Rusia hace que sea necesario tener una política europea de defensa exterior más sólida. Decisiones que activan la dinámica internacional. Observamos